Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Pulido y mi grupo de trabajo está conformado por Daney Gordillo, Jessica García y mi persona. En el siguiente video vamos a hablar sobre el sistema económico y los temas más importantes que lo abarcan. El objeto del sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos. ¿Y por qué los individuos participamos en el sistema económico? La principal motivación de esta decisión es la escasez. En términos económicos, la escasez refleja la imposibilidad de tener todos los bienes y servicios que uno quiere. Esto nos lleva a deducir qué tipos de bienes y servicios producir, ya sea para intercambiarlos o consumirlos. Y aquí es donde entra a jugar un tema muy importante como lo es la economía. Esta se concentra en analizar las consecuencias de la manera de cómo las personas deciden usar los recursos escasos que están a su disposición. Como toda disciplina, la economía cuenta con una serie de conceptos que son fundamentales para su desarrollo teórico. La economía tiene dos principales ramas de análisis: la microeconomía, que es el estudio del comportamiento de los principales agentes que participan en la economía, como consumidores, empresas, distribución, producción y el ingreso entre ellos. Y la macroeconomía es el estudio de las principales variables de la economía como un todo, como lo son el total de bienes y servicios producidos, el ingreso total obtenido, el nivel de empleo de los recursos producidos y el comportamiento general de los precios. El concepto de mercado. En economía, el mercado juega el papel como mecanismo de asignación de recursos. El mercado es un escenario físico o virtual donde los demandantes y ofertantes intercambian bienes o servicios. Los tipos de mercado tienen diferentes variables. En este caso hablaremos de los tipos de variables del mercado según la competencia, los cuales son el mercado de competencia perfecta, el mercado de competencia imperfecta, el mercado de monopolio, además el mercado de oligopolio. Los sectores productivos, además, se dividen en tres grandes categorías. La primera categoría es la categoría de sector primario. Dentro de la categoría de sector primario se incluyen actividades de explotación de recursos naturales que sirven posteriormente como materia prima para la fabricación de otros artículos. Las principales actividades de este sector son agricultura, la ganadería, la pesca, la extracción de recursos forestales y minería. El siguiente sector es el sector secundario. En el sector secundario se encuentra la actividad industrial. En este sector se realiza la transformación de los recursos naturales para convertirlos en productos. Las principales actividades de este sector es la fabricación de químicos, de cauchos, plásticos, zapatos, textiles, confecciones y aparatos de alta tecnología, entre otros. Además encontramos el sector terciario. En el sector terciario se caracteriza porque los productos generados en este sector son el turismo, em, la educación, el transporte y los bienes o servicios financieros como las tarjetas. Bueno, continuamos con el tema. En este caso le vamos a hablar de los bienes. Los bienes económicos son aquellos que se adquieren en el mercado pagando un precio por ellos y se satisface una necesidad. Estos se pueden clasificar o se pueden dividir de la siguiente manera. Según su grado de escasez, se dividen en bienes libres y bienes económicos. Según su funcionalidad, en bienes de consumo y bienes de inversión. Según su grado de elaboración, en bienes intermedios y bienes finales. Según su facilidad de acceso, se dividen en bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada. Según la renta, estos son bienes normales que a su vez se dividen en superiores, los de la primera necesidad, y bienes inferiores. Ahora vamos a hablar de la economía de mercado y economía centralmente planificada. La primera habla de la economía que centra el mercado en su principal mecanismo para la asignación de recursos. Sin embargo, el gobierno puede contribuir en el proceso de asignación de estos recursos, como por ejemplo en la salud o en la seguridad.
mientras que en la economía centralmente planificada, el principal mecanismo para la asignación de estos recursos es el gobierno. En mi opinión, Colombia pertenece a una economía de mercado que fundamentalmente en la producción e intercambio de bienes de servicio entre personas o empresas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.